las plataformas petroleras desde el ambientalismo peronista. Nota de Javier Garín. 1. Queremos que a nuestro gobierno le vaya bien, no sacrificarlo a una urgencia fiscal. Apoyo al gobierno de Alberto Fernández y por eso apoyo su iniciativa en energías renovables y me opongo a las nuevas concesiones petroleras. Estas últimas tendrán un costo político ambiental que no se justifica por el recortado 6% de regalías. Es como decir al mundo, Argentina no va a cumplir los compromisos de descarbonización que contrajo. ¿Cómo vamos a avanzar hacia el carbono cero en 2050 si en 2022 concesionamos áreas por 30 años? Esto a la larga significará sanciones, pérdida de mercados y de créditos y otros efectos no deseados, además de los perjuicios ambientales. También afecta electoralmente, considerando la creciente sensibilidad ambiental de la ciudadanía, en especial los jóvenes. Los fundamentalistas del extractivismo se encogen de hombros y dicen, no importa, lo importante es el 6% de regalías. Pero a quienes sí nos importa que al gobierno le vaya bien y que el medio ambiente esté sano, tales concesiones nos preocupan profundamente. En contraste, el gobierno anunció que se activarán 2 iniciativas por las que los ambientalistas peronistas venimos bregando hace años: la promoción de autos eléctricos y la puesta en marcha del Clúster Renovable Nacional, un organismo público-privado con participación de las provincias de San Juan, Neuquén, Mendoza, La Rioja y Río Negro, para impulsar la producción de bienes, tecnologías y servicios asociados a las energías renovables. Este, y no aquel, es el camino correcto. Dos, el agotamiento del modelo petrolero. Se sabe hace muchas décadas que el principal responsable, no el único, del calentamiento global son los combustibles fósiles. El 80% de la energía mundial proviene de esta fuente que libera anualmente en la atmósfera 30.000 millones de toneladas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero y partículas tóxicas, degradando el aire y acidificando los océanos. Las conclusiones del panel intergubernamental de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático no dejan lugar a dudas: o reemplazamos el petróleo y el carbón en breve plazo o no hay futuro. La acumulación de dióxido de carbono sumada a la deforestación produce efectos que saltan a nuestros ojos. Hace más calor, se derriten glaciares, sube el nivel y acidez de los mares, los arrecifes mueren, hay más sequías e inundaciones, nos envuelve el humo de los bosques incendiados. Ya hay entre nosotros refugiados climáticos. Vendedores callejeros senegaleses han venido a Argentina escapando de las granjas africanas que dejaron de ser productivas por la sequía. Como en la película No mires para arriba, fingimos ignorarlos. Las cumbres ambientales tienen como tema excluyente los mecanismos que deben adoptar los estados para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La Argentina ha firmado compromisos internacionales que debe cumplir so pena de descrédito y sanciones que a la larga serán mayores que los beneficios coyunturales de corto plazo que se esperan obtener de estas plataformas offshore. No es someternos a poderes externos, es en nuestro propio beneficio. El cambio climático nos afecta a todos y principalmente a los más pobres. Algunos quieren lavarse las manos y dicen, Argentina no contamina. Sí contaminamos. No somos una superpotencia de la contaminación, pero aportamos nuestra parte no desdeñable a través del petróleo, el metano, de la ganadería, el uso desmedido de agrotóxicos y fosforados en suelos y cursos de agua, las deforestaciones masivas que han destruido el bosque nativo en todo el país, expulsando a los campesinos para sembrar soja, etc.
Tampoco podemos pretender desligarnos de nuestra responsabilidad difiriendo el tomar medidas de descarbonización hasta que lo hagan las grandes potencias. No podemos obligar a China y Estados Unidos a no contaminar, pero podemos y debemos reducir nuestra contribución a la contaminación global, promoviendo el reemplazo paulatino del carbón y el petróleo de nuestra matriz energética. Estamos al borde de la catástrofe climática y nos acercamos peligrosamente al punto de no retorno del efecto invernadero. Por tanto, debemos, cuando menos, dejar de expandir y subsidiar la industria petrolera y de concesionar áreas petroleras. Es nuestra obligación para con el planeta, nuestros hijos y nosotros mismos. Tres, alternativas viables al extractivismo. Los extractivistas se llenan la boca con la palabra desarrollo. Más adelante demostraremos que para el ambientalismo peronista, extractivismo es lo contrario de desarrollo. Hay muchos modelos de desarrollo que ofrecen alternativas viables aprovechando nuestras potencialidades. Alemania es un ejemplo a imitar, potencia mundial, bajo el liderazgo de Angela Merkel. En poco más de una década reemplazó su matriz energética de manera integral y se convirtió en líder de energías renovables. Hoy exporta tecnologías y maquinarias. Lo que los petroleros decían que era antieconómico, hoy es uno de los principales negocios de Alemania. Y es un negocio que en vez de perjudicar al medio ambiente, lo protege. Merkel y Alemania han demostrado que hacer negocios, crear trabajo y ganar dinero es compatible con el medio ambiente cuando hay inteligencia y planificación. Argentina tiene todas las posibilidades naturales y humanas para llevar adelante la sustitución progresiva de los combustibles fósiles y así ingresar en una nueva etapa de desarrollo sin afectar el medio ambiente. Contamos con una costa patagónica con mareas superiores a los 9 metros para aprovechar la energía mareomotriz. Enormes superficies de óptima exposición a la luz solar para desarrollar energía solar. Una Patagonia y una zona austral bonaerense con vientos continuos para el aprovechamiento de la energía eólica. Una cordillera llena de volcanes para la instalación de plantas geotérmicas. La tercera reserva mundial de litio para fabricar baterías que permitan sustituir los combustibles fósiles por motores eléctricos y exportar baterías como producto industrial generador de mano de obra. Podríamos crear una empresa nacional de litio que regule y monopolice la materia prima y produzca las baterías. Científicos y técnicos que pueden crear las tecnologías necesarias. No hay que comprarlas eternamente a China o a Alemania, sino desarrollarlas en el país. Ponemos satélites en la estratosfera y no vamos a poder hacer una turbina eólica de tecnología y fabricación nacional. Si no lo hacemos es porque hay otros intereses, los intereses creados de la industria petrolera que no quieren la competencia de otros tipos de energía. Es en ese sentido que apoyamos el anuncio presidencial del Clúster Renovable Nacional, el cual aspira a desarrollar tecnología propia para cumplir la meta de proveer para 2025 el 20% de la energía con renovables, conforme a la Ley 27.191. La producción nacional de generadores solares, eólicos y micro represas hidroeléctricas se vio afectada en 2016 por la decisión de importar equipos del macrismo. Como en Alemania, se debe retomar y profundizar la producción nacional renovable, convertida en política de Estado.
4. El olvidado legado ambiental de Perón. Abordamos la cuestión del offshore desde una visión de ambientalismo peronista. Convicciones de muy vieja data nos llevan a estar en desacuerdo con ese tipo de iniciativas. Nos enamoramos del peronismo por la Carta Ambiental de Perón, que aprendimos a valorar junto a Pino Solanas y viejos militantes de la resistencia. Aunque muchos lo ignoren o minimicen, en Argentina el ambientalismo moderno comienza con el último Perón. Antes de él solo existió el conservacionismo inaugurado por el Perito Moreno con los parques nacionales. No fue sino hasta 1972 cuando el general Perón, en el exilio, publicó su mensaje solidario a los gobiernos y pueblos del mundo, Carta Ambiental, reflexión señera y visionaria de un Perón con sangre indígena, amante de la naturaleza, criado entre caballos y guanacos en la Patagonia e instructor de tropas de alta montaña en Mendoza. Allí el gran estadista hace un llamamiento a detener la marcha suicida de la humanidad y a no dejarse seducir por falsos modelos de desarrollo que destruyen por igual la tierra y los hombres. Poco después, ya de nuevo presidente, crea la primera oficina ambiental de América Latina, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, a cargo de Yolanda Ortiz. El cuidado ambiental fue una obsesión de su última etapa. Basta leer la Carta Ambiental, el modelo argentino y sus reportajes y discursos entre 1972 y 1974. El ambientalismo argentino, como tantas otras cosas, fue una creación genuinamente peroniana. No lo inventaron los trotskistas del FIT, ni los antiperonistas, ni Greenpeace, sino Perón, 4 meses antes de la conferencia de Estocolmo, estaba tan adelantado que, como diría años después Yolanda Ortiz, no lo comprendieron ni sus partidarios. Desbrocemos el camino de los falsos argumentos para dejar libre la cuestión central desde un ambientalismo racional, nacional y peronista. Esta vez no hubo grieta política. No es cuestión de apoyar a Alberto o Cristina contra Macri o viceversa. Macri fue el que hizo las concesiones petroleras offshore y el gobierno ha decidido continuarlas por motivos que analizaremos más adelante. Pueden ser válidos o no, es otro tema. Quien diseñó e impulsó estas concesiones en el mar argentino fue el ex ministro estrella de Macri, Juan José Aranguren. Entre 2017 y 2019 se entregaron permisos para exploración sísmica en más de 1 millón de kilómetros cuadrados de nuestro mar hasta el año 2025. La postura del intendente de Mar del Plata, el señor Montenegro, es oportunista, presenta un amparo y se opone, porque no está Macri en el gobierno. Cuando estaba Macri, nada dijo, apoyaba. Primeros argumentos a desechar, todos aquellos que tengan que ver con la defensa de la soberanía territorial como justificación de las concesiones. Resulta cuando menos difícil imaginar que el ideólogo de estas medidas, Aranguren, ex directivo y conocido lobista de la multinacional anglo-holandesa Shell, haya tenido en mira la soberanía. Habrá considerado el negocio, la conveniencia fiscal o no, razones de política energética o no, pero seguro, la soberanía no estaba entre sus preocupaciones. 6. Falsa grieta con Greenpeace. Otra grieta falsa es la que algunos impulsan entre gobierno y Greenpeace, ONG elevada así al rango de encarnación del ambientalismo apátrida que interfiere en las decisiones soberanas. Greenpeace no es el ambientalismo, aunque es la más famosa y popular organización. Solo representa una parte cuestionada por su táctica comunicacional y por sus objetivos maximalistas. No le interesa tanto informar seriamente como producir efecto en el público mediante acciones espectaculares. Su política es proponer cuestiones de principio que tornan irrealizables algunos postulados. Ejemplo, sostiene una oposición intransigente a los reactores nucleares. Por deseable que sea un mundo sin energía nuclear, hoy el problema ambiental central es el cambio climático impulsado por los combustibles fósiles.
Por tanto, la reconversión energética no puede prescindir de los reactores nucleares. También se opone por principio a los emprendimientos mineros. En 2010 hice como abogado ambiental el amparo que en Catamarca frenó el emprendimiento megaminero de Agua Rica. Este proyecto afectaba a una población con riesgos concretos. Nunca me opondría a la minería en general como propugna Greenpeace. Sin embargo, tampoco se puede demonizar a esta ONG pretendiendo que sirve a Gran Bretaña, Soros o el nuevo orden mundial. Hace su política buena o mala, en todo caso muy visible y efectiva. Y eso molesta a los intereses creados, pero los que están destruyendo la atmósfera son las petroleras, algunas de ellas con capitales británicos como Shell, no Greenpeace. Siete, primitivismo o quinta revolución industrial. Los defensores de las plataformas petroleras nos dicen que oponerse a las mismas es preconizar la vuelta a las carretas y las cocinas a leña. Es al revés. Defendemos las supertecnologías limpias de la llamada quinta revolución industrial. Quienes defienden las carretas tecnológicas son los aferrados al petróleo. Viven en el siglo XX. El siglo XXI es la época de las energías renovables, los autos eléctricos, las impresoras 3D y el uso inteligente de recursos. 8. Derrames sí, derrames no. Algunos afirman que las posibilidades de derrame de una plataforma offshore son del 100%. ¿Cómo se mide el porcentaje? Un derrame pequeño puede ser eficazmente conjurado. No hay 100% de certeza de un derrame masivo que llene de petróleo las costas. Hay muchas plataformas en el mundo que no sufrieron derrames de significación. Pero también es falaz afirmar que no habrá derrames. ¿Quién puede asegurarlo? La experiencia mundial recoge casos de derrames catastróficos en todo el planeta, incluso en Brasil, invocada como ejemplo por los defensores del offshore, que sufrió el peor desastre ambiental de su historia por un derrame petrolero con grave daño en sus costas y fauna marina. La foto que ilustra esta nota es de un niño brasilero empetrolado por cometer el pecado de meterse en el mar. Lo mismo ocurrió en el Golfo de México, tornando sumamente impopular esta actividad en Estados Unidos. Lo propio cabe decir de la afectación de la vida marina por la exploración sísmica. Hay quienes sostienen que tomando precauciones la afectación es mínima y quienes denuncian un daño irreparable. Este método afecta a la vida marina mientras dura la exploración. La perturbación de los ecosistemas es temporaria, no definitiva. Sin embargo, no está claro cuál es el tiempo de recuperación de la vida marina al cese de la actividad exploratoria, ni si todas las poblaciones podrán recuperarse. Por ejemplo, señala el Instituto de Conservación de Ballenas, que las áreas donde se realizarán las prospecciones sísmicas se superponen con un área muy relevante para las ballenas francas durante su época de alimentación en primavera, que alberga gran biodiversidad y procesos ecológicos como el desove de peces, la migración del calamar, la alimentación de aves, tortugas y mamíferos marinos. Los cetáceos se ven afectados porque dependen de la audición y se han reportado significativas, aunque temporarias, reducciones de avistamientos a causa de exploraciones sísmicas. Los riesgos existen y los daños son reales, aunque los neodesarrollistas los minimicen. Si bien son graves, no son el verdadero eje. Nueve. Petróleo versus pobreza, otro eje falso. La última vez que Argentina tuvo un porcentaje bajo de pobres fue en 1973-76. Perón llevó a la pobreza por debajo del 5%. Eso se conocía con el nombre de justicia social.
nombre luego reemplazado por un concepto elaborado en el Banco Mundial, inclusión social. Desde que en la postdictadura se empezó a hablar de inclusión social en vez de justicia social, se aceptó como un hecho la pobreza estructural y se eternizaron los planes sociales como paliativo. Los gobiernos democráticos de distinto signo no supieron recuperar aquella tradición de justicia social y trabajo digno. Con el afianzamiento del modelo agroexportador sin valor agregado que conocemos como extractivismo del agronegocio, complementado por el extractivismo del subsuelo de la ley de inversiones mineras menemista, el país entró en un modelo del cual no ha salido más. En este modelo conviven el negocio agroexportador multimillonario y los conurbanos de miseria. Extractivismo es la extracción y exportación de recursos con nulo o escaso valor agregado. Ello crea divisas para un sector y algo de renta fiscal, pero no crea empleo. Extractivismo y pobreza son dos caras de la misma moneda. Las concesiones offshore no son para combatir la pobreza como pretenden algunos. La renta petrolera no irá a los pobres. El Estado la necesita para pagar una parte de la deuda externa que Macri nos regaló, y ello puede ser una buena razón, pero ciertamente no combate la pobreza. Ni siquiera los picos históricos de los commodities en la primera década del siglo consiguieron derrotarla. Con altibajos no ha cesado. Tampoco podría lograr ese objetivo, aunque todas las regalías se volcaran a ello, ya que las concesiones tienen un régimen especial privilegiado que ha recortado las mismas. El grueso de las ganancias irá a las arcas de las empresas, y como la estatal YPF solo es socia en una parte junto a varias otras empresas, entre las que se incluye la infaltable anglo-holandesa Shell, ex empleadora de Aranguren, el resultado es que estos recursos aliviarán muy poco las arcas fiscales en relación con los costos, beneficios político-ambientales. Desarrollo versus medio ambiente. El offshore tampoco acabará con el subdesarrollo. Ello requiere políticas basadas en el valor agregado y en el aumento de la capacidad científico-técnica, no en la extracción y exportación de recursos naturales por empresas extranjeras que pagan pocas regalías. Aquí se plantea otro viejo y falso dilema. Algunos sostienen que para desarrollarse hay que destruir el entorno y que toda actividad económica es hostil al medio ambiente. Los ambientalistas peronistas pensamos que es posible desarrollarse sustentablemente mediante la planificación estratégica. La cuestión es el tipo de desarrollo que queremos. Ya Perón decía en el Congreso del Partido Justicialista el 18 de agosto de 1973, yo vengo de un mundo, Europa, que está terriblemente arrepentido del desarrollo que han hecho, porque ve en su desarrollo tecnológico que lo ha llevado a la destrucción de los medios que la naturaleza le ha venido ofreciendo para pervivir. Una humanidad amenazada por un desastre total, porque a ese desastre no escapará nadie. Ese futuro no tendrá ricos. En pocos años más, todos los medios de subsistencia y la materia prima serán pocos para mantener a la humanidad, no para enriquecerse ni engrandecerse ficticiamente, sino para comer y vivir con cierto grado de dignidad. Este hecho nos hace pensar en todos esos tontos que hablan del desarrollo. Debemos aprender para no exponer en el futuro a la comunidad argentina a corto plazo a que sufra las mismas consecuencias de ese desastre que se ha producido en otros países de gran desarrollo. No se trata de desarrollarse para ser ricos y poderosos. Se trata de mantener una verdadera economía ecológica. Nosotros no nos podemos lanzar en estos momentos a un desarrollo desconsiderado e irracional, que sabemos que nos va a traer las mismas secuelas de desgracias. Eso dijo Perón y aconsejó a los países del tercer mundo cuidar los recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo
de industrialización y desarrollo. Peronismo y desarrollismo. Los defensores del extractivismo moderno no profesan la doctrina peronista, sino otra vertiente ideológica en la que abrevan consciente o inconscientemente el desarrollismo. Los abanderados de esta corriente de pensamiento estratégico fueron dos políticos argentinos, Rogelio Frigelio y Arturo Frondizi. Tomaron del Capital de Marx la expresión desarrollo de las fuerzas productivas y la convirtieron en la punta de lanza de un proyecto de adaptación de la Argentina y de América Latina a la hegemonía capitalista norteamericana. El desarrollo de las fuerzas productivas se haría promoviendo la inversión norteamericana o extranjera para convertir a los recursos naturales en fuente de riqueza a través de actividades económicas desplegadas por las multinacionales. Este concepto tuvo y tiene mucho auge y seguidores, pero no es peronismo. En la mal llamada izquierda latinoamericana halló una Dalid en el ex vicepresidente de Bolivia, García Linera, promotor de la carretera del Tipnis para invadir una reserva indígena amazónica y del chaqueo de la Chiquitania, vale decir, el incendio de 4 millones de hectáreas de selva para poder consagrarlas al cultivo de soja y coca. Se justificaba diciendo que defendía la soberanía boliviana frente a las ONG ambientalistas coloniales, el mismo discurso por izquierda de Bolsonaro y Donald Trump, para hacer lo mismo, destruir el medio ambiente so pretexto de desarrollo. El concepto neodesarrollista es inferior al de Frondizi y Frigerio. Estos proyectaban desarrollar industrias. Los neodesarrollistas antiecológicos proyectan arrasar selvas y recursos para destinarlos a producciones primarias y exportación agrícola. Son campeones del subdesarrollo extractivista que ellos llaman desarrollo. Por eso los ambientalistas peronistas rechazamos esos modelos y reivindicamos a Perón, que proponía no dejarse seducir por espejitos de colores. Perón y el petróleo. Los neodesarrollistas defensores del offshore argumentan que Perón era pragmático y promovió en la década de 1950 los contratos petroleros con la Standard Oil para superar el cuello de botella de la falta de inversiones. Es cierto, pero no reflexionan que ello ocurrió hace 70 años, cuando nadie había oído hablar del efecto invernadero, ni del cambio climático, y en todo el mundo se pensaba que el petróleo era una bendición. Dicen que en los años 70 Perón promovió el autoabastecimiento energético, lo cual es cierto, y la instauración de plataformas petroleras, lo cual es una verdad a medias. No dicen que Perón intentó sustituir gradualmente el petróleo en la matriz energética. En 1972-74, Perón ya era consciente de los inconvenientes del petróleo desde un doble punto de vista. A, ambiental, porque sabía que era una fuente de energía contaminante. B, geopolítico, porque quería diversificar la matriz energética para hacerla menos dependiente del mercado internacional de petróleo. La guerra de Yom Kippur demostró que tenía razón. Como represalia por el apoyo occidental a Israel, los países árabes subieron por las nubes el precio del petróleo y produjeron la primera gran crisis energética de la historia y una escalada inflacionaria mundial. No cuentan los pro-petróleo que el plan energético de Perón se proponía lograr el autoabastecimiento sumando fuentes de energía diferentes al petróleo, a saber, la energía hidroeléctrica mediante el acuerdo con Paraguay para la construcción de la represa de Yacyretá y la proyección de otras represas. La energía nuclear con la inauguración de la primera planta nuclear argentina y la proyección de otras plantas similares. En aquellos tiempos no había tecnologías verdes de generación de energía. Tampoco se hallaba el mundo en emergencia climática como hoy.
13. Petróleo o gas. Se afirma que las plataformas petroleras son para extraer gas, menos contaminante que el petróleo. Aclaremos, el gas es un subproducto. Nadie hace las significativas inversiones de una plataforma de aguas ultra profundas para extraer gas. Se hacen para extraer petróleo. Si hay gas y lo pueden aprovechar, lo harán, pero ese no es el objetivo de las petroleras. Ellas van a extraer petróleo para que los países centrales continúen con su festival de derroche. 14. El verdadero eje. Los beneficios fiscales no justifican la inviabilidad climática. Hemos procurado limpiar el camino de falsas argumentaciones y dilemas secundarios para arribar así a lo que consideramos la cuestión de fondo, dejando a un lado la inefectiva y falaz retórica del neodesarrollismo. ¿Cuál es el interés real del offshore para el Estado? El ingreso de divisas que puedan aliviar la comprometida situación fiscal. Puede ser una buena, respetable y legítima razón en otras circunstancias. No lo es en la actual coyuntura del mundo. No se puede condenar a ningún gobierno por tratar de mejorar la situación fiscal. En este caso el medio es equivocado, porque es lesivo de los compromisos ambientales de Argentina y opuesto a las soluciones que debemos buscar en medio de una emergencia climática global. No se hace siempre lo que se quiere, casi siempre se hace lo que se puede frente a una situación dada y por tanto no soy partidario de la condena fácil a un gobierno, a cualquier gobierno y menos a uno propio. También sé como militante que muchas veces debemos adoptar medidas que no nos gustan o no compartimos. No hay causas perfectas, todas tienen lunares. Defiendo al gobierno de Alberto Fernández, pero en este caso no comparto el criterio escogido y creo que será contraproducente. No es factible, ni económica ni políticamente, promover el extractivismo petrolero en momentos de crisis climática casi terminal. El verdadero eje es este. No se puede ampliar la explotación de petróleo porque el calentamiento global que induce se ha convertido en una amenaza global. Así se pudiera jurar que no va a haber un solo derrame, ni un pingüino empetrolado, ni una ballena varada, y las arcas del Estado se verán satisfechas. La actividad petrolera es ya inviable globalmente por sus efectos en la atmósfera. Hay que planificar urgentemente la salida de esta matriz. Tampoco es realista sostener que las regalías petroleras ayudarán a financiar la reconversión energética, como dicen algunos. Hace más de 15 años, en 2006, se aprobó por unanimidad la ley número 26.190 de fomento de energías renovables, modificada en 2015 por la ley 27.191, pero no se avanzó lo suficiente. Esperar a que ahora sí haya recursos para renovables tomados de los offshore es cuando menos infundadamente optimista. Nunca invertiremos lo necesario en renovables mientras tengamos la salida fácil de seguir con el petróleo. Cuanto más fuerte sea la industria petrolera, mayores intereses creados habrá contra las renovables. Por eso, por el bien del medio ambiente y por el éxito del gobierno que apoyo, pienso que debería darse marcha atrás con la concesión de nuevas áreas de exploración y explotación petrolera, no avanzar más con otras concesiones y concentrar los esfuerzos en una política de Estado de formación de científicos y técnicos, diseño y producción nacional de equipos de energías renovables para el autoabastecimiento energético, tendiendo al carbono cero, desde una perspectiva nacional, popular, federal y peronista.